tener claro que la mayor virtud que tiene la vida vegetal, la vida animal, la vida intelectual, es la constancia. Tener constancia significa perseverar y no darse nunca por vencido, y el que tiene constancia jamás es reducido a cenizas. Carta dice: he visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes. ¿Tú quieres saber si yo sabía que mi papá se iba a matar? Si él les había dicho eso. Sí. Sí, claro que sí. Específicamente conmigo lo había conversado varias veces. Quizás es lo más doloroso que le puede tocar a una persona, a una hija o a una persona que ama, ¿no? Luego uno que tu padre primero, te lo diga, que además, te lo ¿no? diga, además, pero yo se lo agradezco mucho porque a mí me cogió preparada. O sea, si te dicen eso, más o menos como que estás esperando, pero al mismo tiempo tú esperas que nunca suceda. ¿Para ellos era mejor Alan muerto que vivo? Sin duda, sin duda. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado a Alan García en sus 60 y pico años? Tener hijos, iba a decir conocer a Aya de la Torre, pero lo mejor en el sentido de afincarme a la vida misma, tener hijos. Y a través de mis hijos verme yo, ver mi destino y querer algo que está fuera de uno. Eso es maravilloso. Te amamos, papá, que descanses en paz. Rubén Rico, tú ves, Calita, Tose, Gaby, Yusi, Anaúl y Tequeyo. Gracias. Yo recuerdo una frase de Immanuel Kant, el gran filósofo, que decía: dormí y soñé que la vida era belleza, pero desperté y vi que era deber. Cuando uno está preparado para el deber, los dolores y las molestias son poca cosa. Y cuando una prisa muere, nunca muere. Haya o no haya, haya será. Yo no he alcanzado mis sueños. Mi sueño está después de mi muerte. Cuando los que vivan después sin pasiones, sin envidias, sin mezquindades, algunos, o sin amores muy cercanos otros, piensen, los que vivan después, esta vida sirvió para algo, este nombre sirvió para algo y nos ayudó en algo a nosotros y a nuestros hijos, se cumplió mi sueño. De manera que todavía no lo he alcanzado. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Hoy se cumplen ya 5 años de la muerte del expresidente Alan García, un hombre que llegó 2 veces a la presidencia. En su segundo gobierno siempre recuerdo lo que dijo, que se iba a reivindicar, que iba a cambiar la historia de lo que significó su primer gobierno, que fue francamente una pesadilla para todos los peruanos por la hiperinflación, por las colas, por el terrorismo. García decía que solo los imbéciles no cambian. La primera vez que lo conocí como periodista fue cuando regresó a nuestro país después de ese largo exilio y cuando se hizo candidato. Recuerdo muy bien que me encomendaron seguirlo durante 3 días. Entró por Puno y llegamos hasta Cusco. Y el titular de mi crónica en El Comercio fue uno solo, fue la resurrección del verbo. Porque si algo caracterizó a García fue esa capacidad para unir las palabras para transmitir sus ideas, no solo en las plazas, sino en las entrevistas. Creo que ningún periodista que lo haya entrevistado me va a dejar mentir, era un personaje retador, porque no solo había leído más que uno, era un personaje hiperentrevistado, sabía muy bien por dónde avanzaba el periodista y sabía muy bien cómo iba a torear la pregunta. La primera vez que me dio una entrevista ya siendo presidente fue después de una larga insistencia con su jefe de prensa, Chirito, José Chirito, que luego murió. Lamentablemente, yo creo, es mi opinión muy personal, que Chirito también se murió de pena.
Era un hombre que amaba a Alan García, un hombre muy cercano a él, y me acuerdo que insistía todas las semanas porque ese era el encargo del director del diario El Comercio. Yo era la entrevistadora principal, como lo soy ahora. Y después de 4 años y 9 meses, el presidente García me dio una entrevista larga, muy larga, donde hablamos de todo. Luego, estas imágenes que ustedes están viendo ya responden a mi programa 5 minutos y lo he entrevistado muchas veces. Y si algo me ha dejado, digamos, tengo varias escenas bien marcadas con el señor García, con el presidente García, es básicamente la referencia a su papá. Alan García conoció a su padre en la cárcel, cuando era muy chiquito. Y yo creo que todo eso fue una huella indeleble, ¿no? No solo en su pensamiento, sino en su corazón, en su alma. Imagínense ustedes que van a conocer a sus padres por primera vez y van a la cárcel. Bueno, creo que Alan no quiso, no sé, yo no me voy a atrever ni siquiera a analizar las razones de su suicidio, ¿no? Pero quienes lo hemos entrevistado de manera profunda y personal, quienes hemos hecho una entrevista de perfil a García, no solo de política, sino quienes hemos tratado de indagar más en el personaje, nos ha dejado claro, a mí me lo dejó claro, que él, por sobre todas las cosas, era papá y que no iba a hacer sufrir a sus hijos. Y entonces él había ya sufrido de niño, viendo a su padre preso, conociendo toda la historia de su papá. Imagino que ni por asomo le iba a hacer pasar a sus hijos por eso, de que lo visitaran ya prisionero. Y por otro lado, él pensaba, y él lo había dicho muchas veces a sus compañeros apristas, que la prisión preventiva en el Perú se había convertido en un circo, en un espectáculo macabro, ¿no? Recordarán todos ustedes este chaleco de detenida que se le puso a Keiko Fujimori y a otros detenidos, y él no iba a pasar por esa humillación, no iba a hacer pasar al APRA por esa humillación. Yo nunca voy a decir que la gente que se suicida es cobarde. De mis labios no van a escuchar ese juicio, porque además he entrevistado a personas que han regresado de la muerte. Y entonces, ¿qué empuja a una persona a quitarse la vida? Muchos factores. Lo que hoy día tenemos que analizar, y lo que siempre voy a querer analizar, fue qué pasó en las últimas horas de Alan García. Poco a poco lo estamos conociendo, somos pocos los periodistas tercos, pero creo que sí es necesario saber por qué, porque ese señor fue 2 veces presidente de nuestro país. Y si respetamos el Estado de Derecho, tenemos que entender bien qué ocurrió. Hoy día, Jaime Villanueva habla de un cerco judicial a García usando a fiscales y usando el poderío de un hombre como Gustavo Gorriti, que supuestamente tenía información privilegiada para acercarlo. Vamos a recordar además todo lo que dijo después Gorriti de su muerte. Pero primero vayamos a la referencia más personal. El año 2013, el 14 de diciembre, logré entrevistar al presidente García en el programa 5 Minutos. Y ahí me habló de su padre y además de las acusaciones de robo que caían sobre su persona. Vamos a escuchar. Si su papá, si usted hubiera podido despedirse, si hubiera podido venir al hecho de su muerte, si hoy día pudiera volver a hablar con su papá, ¿qué le diría? Papá, yo no he robado ni un centavo, ni me interesa nada más que la historia y la gloria del futuro. Si he tenido un exceso y si he tenido un defecto, ha sido la ambición, pero la ambición de pensar en términos espirituales, la gloria a través de hacer algo grande por el Perú. Mi padre fue un hombre que entregó 8 años de su vida en la cárcel, en el frontón, 4 años desterrado fuera y otros 5 años clandestino viviendo en un sótano al lado de Haya de la Torre. Y lo más doloroso que puede haber habido para él es que a su hijo le dijeran que se ha robado dinero. Los que hablan así no entienden qué cosa es la historia, qué cosa es la gloria, qué cosa es formar parte de un movimiento espiritual.
A uno lo pueden acusar de todo, a veces de equivocado, de mandón, soberbio, lo pueden acusar de muchas cosas, pero ¿qué? ¿Robarme un pedazo de oro? ¿Lo voy a llevar al otro lado? Eso entra en el libro de historia, eso es un mamarracho, eso lo piensan así los pequeños, ¿no? Eso le hubiera dicho a mi papá. Recuerden además, para los jóvenes que están viendo este programa, que Alan García nunca pudo enterrar a su padre, no pudo ni siquiera venir al hecho de su muerte. En esa época él estaba exiliado, ¿no es cierto? Era el gobierno de Fujimori. ¿Qué más? Hoy día me ha parecido bastante canalla lo que ha hecho Nicolás Lucar, que hace tiempo dejó de ser periodista. No sé además por qué lo ha hecho, sinceramente. Hizo una encuesta, ¿verdad, Rolo? Hizo una encuesta hoy en su programa. Vamos a escuchar hasta dónde se puede caer, hasta dónde puede llegar la bajeza, ¿no? Vamos a ver. Sorprendente es hacer esta pregunta, Nicolás Lucar, y encima reírse. Hay gente desinformada y hay gente interesada en hacer creer, ¿no?, esta leyenda urbana de que García está vivo. Discúlpenme, pero eso es algo demasiado macabro y perverso y ni siquiera puedo imaginar cómo pueden llegar a tanta bajeza. Cuando Alan García murió, yo trabajaba en ATV, estaba en el noticiero y todo ocurrió cuando estaba en vivo, ¿no? Es más, no podía creer lo que iba ocurriendo porque además solo un reportero de América Televisión o reportera y creo que solo un fotógrafo o reportero de Trome supieron quién les filtró, quién les avisó, quién les dio el talán. Fue Colchado, fue Rafael Vela. Algún día esos periodistas contarán sus memorias, imagino. Pero solo ellos estuvieron en el momento preciso en el que este fiscal ni siquiera dice que es fiscal y que viene para no hacer lo que luego sucede, sino que él habla de una diligencia, ¿no? Estábamos en vivo y no entendíamos qué iba ocurriendo. Me acuerdo mucho de ese día. Horas después, estuve mucho rato en el aire esa mañana, horas, tratando de entender qué había ocurrido. Y tiempo después, días después también, por supuesto, quise saber qué había pasado. La señora Cookie Chessman, que fue la mamá de Federico Danton, el gran amor de Alan García, me abrió la puerta de su casa. Me acuerdo mucho de que ese día estaba Carla García, su hija, estaba Federico Danton con unos amigos, estaba Cookie, estaba, me acuerdo, una gran amiga de Cookie, que es Marta Meyer Miro Quesada, y es muy complicado decir esto, pero me parece muy perverso que periodistas que no buscan la precisión y que no buscan el rigor de la historia se presten a canalladas. Nicolás Lucar, en serio creo que deberías de controlar tus odios y tus bajezas. Yo hasta ahora no olvido el dolor de Cookie cuando me abrió la habitación del presidente García, la habitación del hombre que ella más amaba, una habitación que ni siquiera la había tocado. A Cookie lo que más le dolía, y no voy a ser infidente en esto, y no voy a contar más allá, porque respeto mucho el off the record, pero si algo le dolía a la señora Chessman era que los fiscales se hubieran llevado la correspondencia de García. No sé si se la devolvieron en algún momento, pero sí me acuerdo del hueco de la bala que había en la pared. Entonces, creo que hay que respetar incluso a la gente que uno odia por ideologías, porque sabe Dios, en verdad no entiendo. Pero sí me parece canallesco esto. Yo sé que además se ha hecho una película, ¿no? Alan García está muerto. Por favor. Y además se tiene que investigar qué pasó en las últimas horas de la muerte del presidente. Hoy día, felizmente, somos más los periodistas que preguntamos en voz alta. ¿Por qué Vizcarra hizo una sesión de consejo de ministros tan temprano? ¿Qué pasó
¿Lo vas a contar alguna vez, Salvador del Solar? ¿Qué pasó cuando Alan García murió? ¿Por qué la ministra de Salud no corrió rápidamente al Casimiro Ulloa? ¿La doctora Zulema lo contará alguna vez? No lo sé, pero hoy día vamos a tratar de ir tras los pasos, ¿no? ¿A Gorriti alguna vez Gorriti abrirá su conciencia? Tampoco lo sé. Voy a ir a la pausa y voy a regresar con Ricardo Pinedo, con Wilmer Medina y con Humberto Abanto. Ricardo Pinedo, ex secretario de Alan García, Wilmer Medina, ex abogado de Alan García, y Humberto Abanto, ex abogado de Alan García. Así que vamos a tratar de entender bien de qué estamos hablando. Pero antes, por favor, te voy a agradecer que me acerques un poco el teleprompter porque, Pati, no sé dónde he dejado mis anteojos. Vamos a hablar de Audifón. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o del televisor. Bueno, Audifón tiene la solución a tu problema de audición. Tiene la mejor tecnología alemana. Ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listos en 48 horas. Audifón está en Lima y en las principales ciudades del país. Las citas las puede hacer el teléfono Rolo 983, ¿correcto, Rolo? 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Pido disculpas, ofrezco disculpas a mi audiencia porque soy mega miope. Después de la pausa voy a tener mi teléfono a la mano. Pero eso sí, y lo digo a título personal, si tienen ancianos en casa y si no están escuchando bien, vayan a Audifón porque en verdad van a recibir una atención absolutamente personalizada. Regresamos de inmediato. Floril Smart Gamer alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer.